Un ejército filisteo se reunió en la región de Judá, acampando entre dos ciudades, mientras que las fuerzas israelitas lideradas por Saúl se preparaban en el valle de Ela. Ambos ejércitos se situaron en montes opuestos, con un valle entre ellos. Un guerrero filisteo, llamado Goliat, oriundo de Gat, sobresalía por su enorme altura y robusta armadura. Con un casco de bronce en su cabeza y una armadura pesada, su apariencia intimidaba a cualquiera que lo viera. Goliat desafió a los israelitas a enviar un campeón para enfrentarlo en combate individual, ofreciendo que el vencedor determinara el destino de ambas naciones. Los vencidos se convertirían en esclavos de los vencedores. Ante estas palabras, los soldados israelitas, incluyendo al propio Saúl, se llenaron de miedo. Entre los israelitas se encontró a David, un joven pastor de Belén. David había sido enviado por su padre Isaí a llevar provisiones a sus hermanos que se encontraban en el campamento de batalla. Al llegar, David escuchó los desafíos de Goliat y quedó indignado ante la arrogancia del filisteo. A pesar de la oposición de su hermano mayor, David decidió actuar. Se ofreció voluntariamente ante el rey Saúl para enfrentarse a Goliat, relatando cómo había defendido su rebaño de leones y osos en el pasado, confiando en que su fe lo guiaría también en esta batalla. Saúl, aunque inicialmente escéptico, permitió que David se enfrentara al gigante. El joven rechazó las armas pesadas del rey y, en su lugar, se armó con su honda y 5 piedras lisas del arroyo. En el momento del enfrentamiento, Goliat menospreció a David por su juventud, pero David, sin amedrentarse, corrió hacia el filisteo. Con una sola piedra lanzada desde su honda, David impactó a Goliat en el frente, derribándolo al instante. Luego, tomando la espada de Goliat, lo remató cortándole la cabeza. La victoria de David desató la huida de los filisteos, y las tropas israelitas los persiguieron hasta las puertas de sus ciudades. El campamento enemigo fue saqueado y la victoria israelita fue completa. David, por su parte, trajo la cabeza de Goliat como trofeo a Jerusalén, mientras que las armas del gigante las guardaron como recuerdo personal. El rey Saúl, asombrado por la hazaña, preguntó sobre el origen de David. Cuando le trajeron al joven victorioso, David le respondió que era hijo de Isaí, un habitante de Belén. Después de la impresionante victoria de David sobre Goliat, la noticia de su hazaña se extendió rápidamente por todo el reino. Los soldados israelitas, que antes temían enfrentarse a los filisteos, ahora se sentían llenos de valor y entusiasmo. La confianza de todo el ejército había renacido gracias al joven pastor que, sin más que una honda y su fe inquebrantable, había derrotado al guerrero más temido de sus enemigos. David fue recibido como un héroe en el campamento de Israel. Las tropas, que inicialmente dudaban de su capacidad, ahora lo miraban con respeto y admiración. Los generales y soldados se agolpaban a su alrededor para felicitarlo, algunos incluso preguntándose si este joven no estaba destinado para algo más grande que ser un simple pastor. Cuando David se presentó ante el rey Saúl, este lo recibió con una mezcla de asombro y gratitud. No solo había librado a Israel de una amenaza inmediata, sino que había infundido esperanza en los corazones de su pueblo. Saúl, impresionado por su valentía, le ofreció un lugar en su corte, invitándolo a permanecer junto a él y sus hombres más cercanos. Desde hoy, no serás solo el hijo de un pastor, dijo Saúl, serás parte de mi casa. Quiero que te quedes conmigo y me ayudes a guiar a este reino. David, con humildad, aceptó la oferta del rey, pero en su corazón sabía que su destino estaba aún más ligado a los designios del Dios en quien confiaba plenamente. No había buscado fama ni poder, solo había accionado en defensa de su pueblo y de la fe en su Dios. Sin embargo, no todos en la corte de Saúl compartían la admiración por David.
El hijo del rey, Jonatán, aunque inicialmente desconfiado, pronto se sintió atraído por el carácter noble y el coraje de David. Entre ambos nació una profunda amistad, forjada en el respeto mutuo y en la lealtad. Jonatán, que también era un guerrero valiente, vio en David no solo un aliado, sino a alguien en quien confiar completamente. Pactaron una alianza de amistad y lealtad que perduraría incluso en los momentos más oscuros que vendrían. Pero el creciente reconocimiento de David comenzó a despertar los celos del propio Saúl. En los días que siguieron a la batalla contra Goliat, los cánticos del pueblo comenzaron a resonar en las calles. Saúl ha matado a millas, pero David a decenas de millas. Aunque exageradas, estas palabras empezaron a sembrar una semilla de desconfianza en el corazón del rey. Lo que antes era admiración, se transformó lentamente en sospecha y, finalmente, en envidia. Saúl no podía soportar la idea de que un joven pastor, casi un desconocido, pudiera opacar su propio legado como rey y líder. A pesar de estos sentimientos de resentimiento, David continuaba sirviendo fielmente en la corte de Saúl. En las batallas que siguieron, su fama no hizo más que aumentar. Lideraba con valentía a las tropas de Israel, y en cada campaña demostraba ser un estratega astuto y un guerrero imparable. Sin embargo, cuanto más éxito tenía David, más se intensificaban los celos de Saúl. Una noche, mientras David tocaba el arpa en la corte del rey para calmar su espíritu atribulado, Saúl, en un arrebato de ira y confusión, tomó su lanza y la lanzó directamente hacia David, buscando acabar con él. David, con agilidad, esquivó el ataque, pero comprendió que su vida ya no estaba a salvo cerca del rey. A pesar de haberle sido fiel, el rey lo veía ahora como una amenaza, y su paranoia lo impulsaba a eliminarlo. David sabía que no podía enfrentarse directamente a Saúl, el ungido por Dios como rey de Israel. Así que, en lugar de buscar venganza, decidió huir para preservar su vida y evitar un conflicto directo con el monarca. Antes de marcharse, se despidió de Jonatán, su amigo y aliado. Jonatán, sabiendo que su padre no descansaría hasta destruir a David, le ofreció su apoyo y prometió informarle de cualquier plan que pudiera poner en peligro su vida. Durante su huida, David se refugió en las montañas y en las cuevas del desierto. Aunque era perseguido por Saúl y sus hombres, nunca dejó de confiar en el plan divino. A lo largo de este tiempo, se le unieron hombres que también huían de la opresión o que, simplemente, veían en él a un líder digno de seguir. Poco a poco, David formó un pequeño ejército de hombres leales, quienes lo acompañaron en sus exilios y aventuras. En más de una ocasión, David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl. En una de estas ocasiones, mientras el rey dormía en una cueva donde David y sus hombres se escondían, sus seguidores le instaron a que lo matara, argumentando que Dios había entregado a su enemigo en sus manos. Pero David, recordando el respeto que tenía por el ungido de Dios, se negó a derramar su sangre. En su lugar, cortó un pedazo del manto del rey y, más tarde, se lo mostró a Saúl como prueba de su lealtad y de su decisión de no hacerle daño. Saúl, al ver esto, se conmovió momentáneamente y reconoció la nobleza de David. «Tú eres más justo que yo», dijo el rey, «porque me has pagado con bien, mientras que yo solo te he hecho mal». Aunque el rey se retiró, la paz entre ambos fue solo temporal. Los celos de Saúl pronto volvieron a dominar su corazón. A medida que el conflicto entre David y Saúl se intensificaba, también nacía la certeza entre los seguidores de David de que él estaba destinado a ser el próximo rey de Israel. El pueblo comenzaba a ver en él a un líder justo, valiente y fiel a Dios, en contraste con el rey actual, cuya cordura y liderazgo se desmoronaban día a día. David, sin embargo,
nunca buscó acelerar su ascenso al trono. Esperaba pacientemente el momento en que Dios lo llamara a liderar a su pueblo, mientras continuaba viviendo en el exilio y eludiendo las trampas que Saúl tendía en su contra. Durante estos años de huida, David compuso muchos de los salmos que hoy son conocidos como expresiones de confianza en Dios en medio de la adversidad. Finalmente, el destino de Saúl se vendió en una batalla contra los filisteos. Herido gravemente y viendo que su derrota era inminente, el rey cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. Cuando la noticia de la muerte de Saúl llegó a David, lejos de celebrarlo, lamentó profundamente la pérdida del rey y de su amigo Jonatán, quien también había caído en la batalla. A pesar de las persecuciones y traiciones que había sufrido, David nunca dejó de respetar la autoridad de Saúl como rey. Con la muerte de Saúl, el camino quedó despejado para que David ascendiera al trono. No fue una transición inmediata ni fácil, pero finalmente fue ungido como el rey de Israel. Su reinado, aunque lleno de desafíos y guerras, marcó una era de expansión y consolidación para la nación, y David se convirtió en uno de los monarcas más recordados y venerados de la historia de Israel.